Amigos, buenos días, bienvenidos a la emisión matinal de 24 horas, son las 7 en punto de la mañana y estamos listos para llevarles las principales noticias y entrevistas. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Milton, amigos, bien, acá en Guayaquil te cuento, ha llovido sin parar desde la noche de ayer, eso ya deja algunos estragos, no quizás acá en Guayaquil, sino en vecinos cantones, ya estaremos hablando de eso más adelante. Tenemos importante información el día de hoy y también invitados a partir de las 7:30 de la mañana. Vamos a conversar con el embajador Luis Bayas. Él es el vicecanciller de la República, viceministro de Movilidad Humana, quien está en Polonia destacado, coordinando las acciones humanitarias en favor de los ecuatorianos. Vamos a tener contacto con él más adelante. Y también estará en este espacio Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, para hablar de la ola de inseguridad, la ola delictiva, que impera sobre todo en la zona 8 del país, evidentemente, así que con él estaremos analizando este importante tema. Vamos ahora, Milton, a empezar revisando lo último, lo que ha sucedido entre este conflicto Rusia-Ucrania. Octavo día de ataque ruso a posiciones ucranianas con una brutalidad increíble que han dejado ya cerca de 3.000 víctimas mortales. El ejército ruso acepta más o menos un promedio de 500 fallecidos en este conflicto y Rusia está empezando a tomar el control de ciudades importantes ucranianas. Sí, Milton, la incursión se ha dado, como tú lo mencionabas, en varias ciudades en medio de este conflicto, niños que han perdido la vida, hay también, se cuentan por cientos de miles los refugiados que están tratando también de salir, que han salido ya algunos de ellos, otros que siguen intentando abandonar las diferentes ciudades de Ucrania hoy convertidas en zona de conflicto, pero hay que mencionar también lo que sucedió el día de ayer en esta Asamblea General de la ONU, donde 141 países le pidieron a Moscú, estaba ahí presente, a Rusia, que pare la guerra. Todos unidos en este mensaje de que retire sus tropas de Ucrania y se ponga fin a este conflicto. Así es, 141 votos abrumadores contra la invasión rusa y una de las ciudades que está por caer en manos de las tropas rusas es la ciudad de Jersón, una posición importante ucraniana y bueno, el nivel de bombardeos y de ataques deja al mundo absorto realmente por la brutalidad y por el impacto contra poblaciones civiles, contra edificios residenciales en varias zonas de Ucrania. Y hoy, Milton, se llevaría una reunión, es el segundo encuentro entre enviados de Ucrania y Rusia. Esto de equipos ocurre en Bielorrusia para tratar de ver si hay vías o no de conciliación. Se había dicho extraoficialmente que hay algunos puntos que podrían encaminar quizás un cese al fuego. Hay la desconfianza de parte de Ucrania, pero en medio de esta situación de conflicto, pues también se dan estos encuentros. Habrá que ver qué resultado arroja esta segunda reunión. Y por parte del ejército ucraniano hay una resistencia férrea a defender las ciudades ucranianas. De hecho, ayer se reportaba que el convoy ruso que avanzaba hacia la capital Kiev se detuvo por esta fuerte resistencia que está ofreciendo el ejército de Ucrania. De todas maneras, esto es totalmente sangriento lo que está ocurriendo. Y hay imágenes que dan la vuelta al mundo de soldados rusos que han sido tomados como prisioneros y que están siendo atendidos con comida, con llamadas telefónicas a su familia por parte de la población civil ucraniana. Es increíble las imágenes que se están viendo de este terrible conflicto. Sí, Milton, increíble y doloroso, ¿no? Son imágenes que trascienden las fronteras, que las podemos ver en todas partes del mundo y que generan esa incertidumbre, ese dolor y que se lo siente, ¿no? A raíz de lo que está pasando allá. Pero hablar también de, ya lo mencionábamos al inicio, sobre la situación de los refugiados, la ONU dijo que más de 870.000 personas habían huido de Ucrania, en lo que sería quizás la creciente crisis de refugiados de Europa. Así ha sido calificada. Así es. Además, después de la Segunda Guerra Mundial, podría ser la guerra de los Balcanes en el año 95 la que mayor cantidad de desplazados generó en Europa y esta podría ser e incluso rebasar
lo que pasó en el año 95 con la crisis de los Balcanes. Ayer nos acompañaba en este espacio, Milton, el canciller Juan Carlos Holguín, y él decía, ¿no?, que había un 80% del cupo lleno de ese vuelo humanitario que traerá a los ecuatorianos desde Polonia hasta acá al país. Sin embargo, la información fue cambiando conforme pasaron las horas, al punto de decir que ya estaba el vuelo humanitario lleno, 100% en su capacidad, donde se ha dado prioridad obviamente también a mujeres embarazadas, a niños y aquellos ecuatorianos que están por estudio o quizás hasta por trabajo en Ucrania. Ahora, a las 5 de la mañana de hoy empezó a circular un video en la cuenta de Twitter del canciller de la República, Juan Carlos Holguín, diciendo que el vuelo va a salir en unos minutos más. Todavía no tenemos confirmación si es que el vuelo ya partió de Budapest, la capital de Hungría, con destino a Varsovia, en Polonia, para venir al Ecuador. Pero a mí personalmente, y sé que lo que voy a decir no puede ser tan popular, pero me da tristeza ver que un funcionario, un canciller, tenga que salir a pedir al país que no se haga un escándalo por el tema de las mascotas, porque no van a poder, por regulaciones internacionales del charter contratado, traer a todas las mascotas que se dijo, 86 en un principio. Escuchemos primero este video del canciller, veamos este video del canciller y luego seguimos hablando del tema. Quiero comentarles que por temas operacionales de la aeronave, en esta ocasión solo podremos traer 8 mascotas, puesto que vamos a priorizar a mujeres embarazadas, niños, personas en situación vulnerable, y por lo que nos han comentado las personas de la aeronave que hemos charteado para este vuelo humanitario, solo podremos trasladar 8 mascotas. Sé que es una decisión que parecería absurda en medio de un tema de guerra, pero siendo que Ecuador tiene un caso sui generis por el número de ciudadanos que estaban en Ucrania y porque tenemos más de 86 mascotas, entre ellas un conejo, un hurón, asumo la responsabilidad de esta decisión precautelando las vidas humanas y espero la comprensión de la opinión pública, de los medios de comunicación y de todos los ciudadanos. Y yo estoy junto con todo nuestro equipo, con los voluntarios, con el personal de carrera que se encuentra en frontera, tomando decisiones por precautelar las vidas. Así que quería comentarles nada más esto y estamos próximos a que despeguen nuestro vuelo humanitario conforme lo previsto. Es importante el tema de las mascotas. De hecho, hay que valorar este tema. El tema de las mascotas son importantes, pero tenemos que estar conscientes que en una situación de guerra, ¿qué prevalece más? Y este realmente a veces es un país complicado. Casi que tendríamos que poner como titular 86 mascotas vienen con 350 ecuatorianos al Ecuador en vuelo humanitario. Es difícil tener que comprender esto. Hay que respetar a todos. Todos, yo tengo 3 mascotas, amamos las mascotas, pero estamos en una situación de guerra casi de supervivencia, Liz, perdón. Sí, Milton, y te decía que es un tema bastante complicado al punto de que el canciller hoy 5:30 de la mañana tenga que grabar un video anticipando y pidiendo la comprensión porque sabe que dentro de la información, una vez que se diga que no vinieron las 86 mascotas, sino que solamente 8, debido a las circunstancias, el explicar el por qué va a quedar reducido versus quizás esa efervescencia que se genere porque no se cumplió el traer 86 mascotas, sino que se los engañó diciendo que vendrían y que después solo pudieron embarcarse 8. Eso es realmente, como tú decías, ¿no?, preocupante y lamentable porque vemos lo que se anticipa, ¿no? Y es por esa reacción que se pudiera generar. En todo caso, yo creo que aquí lo positivo es que ese avión se llenó el 100% en su capacidad. Ayer se hablaba de que era un 80-81% y después la noticia es que ya está lleno, que vendrá lleno de ecuatorianos acá al país y que estarán llegando. Se lo había dicho el viernes en la mañana, pero como ha habido, entenderíamos, un retraso, por lo que decía el canciller que eran las 5:30 y que todavía no despegaba, pues seguramente habrá ese retraso en su llegada, pero el viernes estarán aquí ese grupo de ecuatorianos que se han logrado embarcar. En el primer vuelo humanitario, el canciller anticipó que en 15 días aproximadamente, quizás menos, más o menos, habría otro vuelo para traer a los ecuatorianos faltantes, ¿no? Bueno, todavía no es oficial que hay un retraso del vuelo porque está previsto que salga en las primeras horas de esta mañana, está corriendo el tiempo y la hora de llegada a Quito sería hasta las 10 de la mañana de mañana, viernes. Y claro, sí, lo que tú dices, Liz, el titular aquí debe ser
350 ecuatorianos vuelven en el primer vuelo humanitario. El resto son las 7:12, 7:13. Bueno, y este conflicto, ¿no?, entre Rusia y Ucrania también tiene sus repercusiones en otros ámbitos. Milton, el día de ayer se había dicho que el precio del petróleo había llegado a su máximo en casi 10 años. Sin embargo, hoy, por ejemplo, amanecemos con una elevación del WTI, que es el precio, o sea, que es el referente para el crudo ecuatoriano. Si ayer se ubicaba en $110, hoy está en 113.39. Así es, 113.39 es el precio más alto desde el año 2008, cuando tuvo un pico increíble el precio del petróleo. 113.39, ayer estuvo en 107, llegó a 110. Y claro, esto para ciertos países como el nuestro es bueno por una parte porque hay más recursos, pero también, por ejemplo, impacta en el precio de los combustibles, del combustible, de la gasolina súper, que es la que está liberada y está atada al precio del petróleo. Pasaría los $4. A partir del 12 de marzo, Milton, se decía que cada galón iba a costar $4.40, pero hasta que llegue el 12 de marzo se sigue subiendo de esta forma el precio del petróleo. Hay que ver en qué precio se le va a fijar y ahí eso genera evidentemente una preocupación. Bueno, y veamos un reportaje, son las 7:14, porque además el tema de la guerra tiene otros efectos colaterales en el tema de las exportaciones, en el tema de las relaciones comerciales. Y lo que le pasa al Ecuador es esto. No hablan aún de pérdidas, sino más bien de complicaciones. Casi una semana después de iniciado el conflicto entre Ucrania y Rusia, se han registrado varios inconvenientes para las exportaciones del país. José Antonio Hidalgo es el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Ucrania para nosotros representa el 2.5% de nuestra exportación, 9.6 millones de cajas. Y ya la carga que estaba en camino hacia el puerto de Odesa tuvo que ser desviada hacia el Mediterráneo o hacia el Medio Oriente. Para hacernos una idea, el 22% de las exportaciones de banano ecuatoriano van a Rusia. Ahí el 98% del banano que se consume proviene de nuestro país. En Rusia, una de las mayores afectaciones para nosotros es la devaluación del rublo. Eso reduce el poder adquisitivo de los rusos y también lo que se viene a partir de las sanciones financieras. Los exportadores de camarón afrontan un panorama similar. El golpe económico podría sentirse con fuerza en las próximas semanas. Así lo advierte José Antonio Camposano de la Cámara Nacional de Acuacultura. El sector camaronero exporta más o menos $12 millones mensuales a Rusia. ¿Qué va a suceder con los entes financieros que hoy ya no pueden realizar pagos a través del sistema SWIFT? En este sector se suma un problema, y es que parte fundamental de la materia prima que se usa para el cultivo de camarones proviene de Ucrania y Rusia, países en conflicto. En 2021 las exportaciones a Ucrania de banano y camarón sumaron $97 millones, mientras que a Rusia el envío de ambos productos sumó $841 millones. El impacto de la guerra, aseguran, se irá midiendo día a día. En Guayaquil, Carlos Acoto, 7:18 de la mañana, y el día de ayer en el Palacio de Carondelet, el presidente Guillermo Lasso tuvo una reunión con el Frente Unitario de Trabajadores, donde uno de los temas centrales, evidentemente, la reforma laboral que será enviada dentro de poco tiempo a la Asamblea Nacional. Y uno de los acuerdos en esta reunión, Lins y amigos, es que se van a crear mesas de trabajo para analizar temas importantes como lo que tú acabas de decir, la reforma laboral y también las reformas que se proponen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La reunión terminó pasadas las 9:30 de la noche y bueno, escuchemos lo que dijeron. Ojalá que este diálogo nos conduzca por unos caminos donde podamos acordar y concertar medidas y decisiones que favorezcan a la gran mayoría de ecuatorianos que hoy no tienen empleo. Esta es una de las principales razones por las que estoy sentado en este cargo. Crear empleo para la familia ecuatoriana. Mientras el presidente Guillermo Lasso daba esas declaraciones, ahora escuchemos lo que dijo Ángel Sánchez, dirigente del FUT. ¿Cuál fue la respuesta? Le tomo la palabra, señor presidente, al decir que tiene que ser un diálogo claro, sincero, buscando el beneficio no del Frente Unitario de Trabajadores,
buscando el beneficio de 17 millones de ecuatorianos. Usted lo ha señalado algunas cosas y es necesario que frente a esta crisis económica sanitaria que sufrió el país, que vive actualmente en lo económico, es necesario aunar esfuerzos, pero esfuerzos verdaderos. 7:20 amigos, y vamos a cambiar de tema porque, como tú dijiste al inicio del noticiero, Liz, la lluvia incesante en Guayaquil y varios sectores más de la costa ecuatoriana. Sí, efectivamente, Milton, veíamos imágenes incluso de lo que ha sucedido, por ejemplo, también en Manta. Yo te decía que acá en Guayaquil llovía desde anoche sin parar, continúa lloviendo a esta hora, ha sido una lluvia fuerte, eso ha provocado acumulación de agua en algunos puntos. Manta veía que igual refleja en imágenes también una situación de inundación en algunos sectores de esa ciudad manabita, pero lo mismo ocurre también en el vecino cantón de acá de Guayaquil, en Durán. Paul Tutibén se trasladó hasta allá debido a la situación y nos tiene más información. Paul, buenos días. ¿Qué tal, Liz Valareso, Milton Pérez, amigos televidentes? Buenos días, son exactamente 7 de la mañana con 20 minutos. Aproximadamente entre 8 a 10 horas ha caído una intensa lluvia acá en la provincia del Guayas. Estamos justamente en la primera etapa del recreo. Esto es una de las ciudadelas de Durán, provincia del Guayas. Y miren ustedes, estas son las principales calles de la primera, segunda hasta la quinta etapa de Durán. Prácticamente las calles están así inundadas debido a la intensa lluvia. Además de intensa lluvia, una lluvia continua que ha dejado prácticamente las calles inundadas, causando malestar y peligro a los ciudadanos que a esta hora se dirigen a sus destinos. Muchos tienen que salir de sus casas sin zapatos o llevar los zapatos en las fundas o en bolsos debido a que se les pueden dañar. Incluso también corren el peligro de caerse porque algunas calles y algunas alcantarillas están sin tapas. Hay que mencionar que ciudadanos a esta hora, cuando son 7 de la mañana con 21, se dirigen a sus trabajos, se dirigen a citas médicas y tienen que cruzar y tienen que dirigirse de esta forma. Hay conductores de buses, de vehículos pequeños que circulan a alta velocidad provocando olas y esta agua ingresa a los locales comerciales y a las casas. Hay reportes que no necesariamente en la primera etapa hasta la quinta etapa del recreo acá en Durán están llenas o están inundadas las calles. También hay reportes de algunas cooperativas, por ejemplo, Los Helechos, la cooperativa 5 de junio, la cooperativa 18 de agosto y otras ciudadelas de acá de Durán. Son aproximadamente entre 8 a 10 horas que ha caído una lluvia intensa en Durán y en Guayaquil. Y también hay reportes de otros puntos del puerto principal de Guayaquil que también han amanecido de esta forma inundados. Ahora, señor productor, ruede las imágenes de lo que se ha reportado en Manta, porque también en Manabí se ha reportado sectores inundados. Incluso la alcaldía ha indicado que la lluvia que ha caído durante la noche y madrugada mantiene durante varias horas sectores completamente anegados. Están trabajando, por ejemplo, en Manta, los sectores que se han visto afectados son Abdón Calderón, 8 de abril, Altagracia, La Reina, barrio San José de Tarqui, Jocay, centro de Manta, también presentan calles inundadas y personal del municipio de esa localidad de Manta, provincia de Manabí, están trabajando para de alguna forma tratar de que el agua baje. Por lo pronto, acá en Durán, cuadrillas del municipio no se ven, están esperando los habitantes de este lugar para que de alguna forma puedan limpiar las alcantarillas, los canaletes, porque el agua no baja. Si bien es cierto, la lluvia ha bajado, ya no está lloviendo con intensidad acá en Guayas, pero el agua en Posada se mantiene. Milton, usted tiene más en estudios a esta hora. Estamos en la provincia del Guayas. Gracias, buenos días. Buenos días, Paul Tutibén. Sigue lloviendo y mira, con paraguas, combina con la mascarilla, cierto, a propósito. Vamos a Quito, un mes del aluvión de la Gasca. Paul Coelho está ahí, se cumplió ayer el mes de esta fecha trágica para la capital, 28 muertos. Pero ¿qué pasa después de un mes? Paul, buenos días. Hola Milton, ¿qué pasa? Así es, esa es la pregunta que se hacen muchos propietarios y moradores de acá del sector de la Comuna y la Gasca. Hemos conversado, ayer hicimos un pequeño recorrido por acá por el sector de la Comuna y la Gasca y los propietarios de varias viviendas
que se encuentran en la parte de acá aún piden explicaciones a las autoridades porque no ha llegado la ayuda que se ofreció a inicios en los primeros días de esta tragedia. Vean ustedes, aún hay viviendas que están con puertas provisionales. Muchos de los propietarios de aquí de las viviendas con recursos propios les tocó levantar sus casas. Muchos de ellos perdieron también sus fuentes de empleo porque sus vehículos fueron arrastrados, perdieron los vehículos, perdieron también sus instrumentos de trabajo y aún no han podido recuperar. Y como les manifestamos, las autoridades aún no se hacen presentes. Se ha hecho presente más bien la empresa privada, les ha ayudado con material para poder construir, para poder levantar nuevamente sus estructuras. Estamos con dos dirigentes de acá del sector de la comuna que nos estarán comentando precisamente. Don Patricio, usted es uno de los más afectados. Su puerta aún no la coloca, usted levantó su estructura con recursos propios. ¿Qué ha pasado? Llegó el alcalde, llegó el vicepresidente acá los primeros días a ofrecerles que les iban a ayudar. ¿Qué ha pasado? Sí, buenos días. En realidad, como usted lo manifiesta, llegaron las autoridades principales de aquí de Quito y del país, pero fueron diciendo que en 3 meses se volvía a estar tal cual había sido antes. Pero como usted lo ve, todavía nada. Nosotros estamos esperando esa ayuda, estamos esperando ese compromiso que hicieron, pero nada. Nosotros ya mandamos a hacer la puerta, quizás este fin de semana ya la instalen para poder tener seguridad, porque incluso el UPC móvil ya llevaron. O sea, estaba aquí, nos daba una garantía, pero si usted ve, está totalmente desprotegida la casa. Porque los gastos suyos han sido bastante fuertes, don Patricio, porque usted perdió su trabajo, aquí funcionaba su oficina, perdió su vehículo que fue arrastrado 5 cuadras, su estructura quedó totalmente debilitada. Sí, en realidad se ha perdido mucho, fue materiales, fue herramienta, fue la oficina, fueron documentos, en sí, todo lo que compete a una empresa. Y en realidad de eso no se ha recibido mayormente que una computadora, una impresora y 2 patas de gallo. Eso me han entregado el municipio mediante gestión de la empresa privada, porque asunto del municipio todavía no he visto nada todavía que nos puedan ayudar a incentivar a salir, ni incluso a tramitar y a guiar el asunto del préstamo que dijeron. Así es, perfecto. Otra de las viviendas que quedó gravemente afectada por el aluvión fue toda esta estructura quedó debilitada. No sé si recuerdan las imágenes. Vean ustedes, ya el propietario de esta casa le tocó con recursos propios levantar. Don Marco, usted ya hace pocos días nada más finalizó la construcción de su vivienda. Cuéntenos un poco, ¿han llegado las autoridades a ayudarles? Buenos días. En lo que respecta, todavía no terminamos de arreglar, pero solamente lo que es la fachada. En lo que es la parte interior todavía están destruidos adentro. Ajá. Ayuda de las autoridades, muy poco, en verdad. Ofrecieron tantas cosas que no han cumplido. Entonces no queda más que endeudarse y poder seguir viendo a ver cómo se arregla, cómo se sale adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Como podemos observar y escuchar a los moradores de acá del sector de la comuna, aún la ayuda de las autoridades no ha llegado a las personas más afectadas. Se cumple un mes, sí, no ha llegado la ayuda que ofrecieron las autoridades. Esperemos que en el transcurso de estos días ya se comuniquen con los propietarios de las viviendas afectadas. Con esta información regreso a Estudios Listu con más noticias, amigos. Buenos días. Buenos días, Paul. Muchísimas gracias. Lamentable escuchar eso de que no ha llegado la ayuda, porque fue lo primero que se ofreció tras ese aluvión del que se cumple un mes. Y a un día de que se instale la audiencia de juicio en el conocido caso Las Torres, el tribunal se quedó sin un juez. En las próximas horas se deberá sortear a un nuevo magistrado para que conozca esta causa penal por el delito de delincuencia organizada. Fue una audiencia corta en la que tanto la parte demandada como la demandante se allanaron a la misma petición: separar del conocimiento de la causa del conocido caso Las Torres a la jueza Daniela Camacho. Con peticiones coincidentes, los magistrados no tuvieron más camino que aceptar. A un día de que se instale la audiencia de juicio, la tercera integrante del tribunal, la doctora Daniela Camacho, fue apartada del proceso. Tendría que nombrar el presidente de la Corte, pronunciarse con el sorteo respectivo de un juez o de un conjuez para que asuma el lugar de la doctora Camacho y pueda la audiencia instalarse. El 4 de febrero, la jueza Camacho presentó su excusa para conocer la causa. Manifestó que una relación de amistad con el excontralor Pablo Celi ponía en duda su imparcialidad. A pesar de que en su momento su argumento no fue aceptado, Fiscalía lo acogió y expuso que compromete la independencia, imparcialidad y ajenidad del juez.
Esto ocurre a pesar de que el pasado 21 de febrero, en un primer intento por instalar el juicio, Pablo Celi negó dicha amistad. Manifestó de que tenía una relación de amistad, pero no es una amistad íntima, que es la causal de excusa, sino que una relación de amistad que se vino dando por temas laborales. Esta causa investiga al excontralor Pablo Celi y 12 personas más por una supuesta solicitud de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas y el pago de planillas a la empresa No Limit. Resta que en las próximas horas se sortea el conjuez que integrará el tribunal, pues se advirtió que bajo ningún motivo se iba a permitir un diferimiento más a este juicio que está agendado para este jueves a las 8:30. En Quito, Daniela Valencia, la movilidad humana de la Cancillería ecuatoriana. Él está en Merica, en la frontera entre Polonia y Ucrania. Son las 2 de la tarde con 31 minutos. Vicecanciller, buenos días. ¿Nos escucha bien? Sí, buenos días con ustedes. Es un gusto estar con la teleaudiencia de Teleamazonas. Bueno, cuéntenos un poco la experiencia que ha tenido que pasar estos días en el trabajo de asistir a los ecuatorianos en medio de una de las mayores olas de refugiados que se ha producido en la historia de Europa. Sí, estamos aquí, como usted bien señalaba, en Merica, estamos a pocos metros de la frontera con Ucrania y nuestra labor ha sido coordinar la evacuación, la salida de compatriotas desde Ucrania hacia Polonia principalmente. Estamos en este lugar porque es el principal punto de frontera. Sin embargo, sí debo señalar que hace unos días prácticamente colapsó. Teníamos colas no de horas, sino de días para que pasen los extranjeros y también, por supuesto, los ucranianos hacia Polonia. Entonces, lo que hemos hecho también es utilizar otros puntos de frontera. En realidad son 8 en total que tienen entre Ucrania y Polonia. Estamos trabajando principalmente con un punto de frontera que está aquí a 1 hora y media al norte, de Krakovec se llama. Ahora, y ese... ¿Cuál ha sido Sí, solamente... Termino esto, perdón, Liz. ¿Cuál ha sido la principal dificultad para poder encontrar a los ecuatorianos en medio de oleadas de personas que buscan cruzar la frontera? ¿Cómo se dividieron? ¿Cómo los localizaron? ¿Cómo lograron que ellos pasen? Sí, justo. La principal dificultad fue esa. Precisamente mapear a los compatriotas. Fue un trabajo que la Cancillería ya lo estuvo haciendo desde hace unos días, en realidad semanas atrás. Entonces tenemos un mapa con las ciudades en donde se encuentran nuestros compatriotas, que principalmente son estudiantes. En un 85 o quizás un poco más % son estudiantes los compatriotas que se encuentran o se encontraban, han salido ya muchos desde Ucrania. Otra gran dificultad que presentamos es justo las colas de centenas o decenas de miles de ciudadanos y, como decía, horas, días en una cola a -3, -5 grados de temperatura en este invierno acá. Viceministro, buenos días. Y una vez ya contactados, pues se comenzó a planificar ese primer vuelo humanitario que ya se concreta y hay expectativas sobre eso. Ayer el canciller Juan Carlos Holguín decía que se llenó en su totalidad. 350 ecuatorianos podrán volver. Él a las 5:30 de la mañana, hora de Ecuador, decía que todavía no había salido ese vuelo. Usted quizás nos puede dar más información respecto a cómo avanza esa gestión ya de retorno de los ecuatorianos, de ese grupo de ecuatorianos. Sí, estamos coordinando el vuelo humanitario, sale desde Varsovia. Sin embargo, sí hay que aclarar también que primero el vuelo irá a Budapest. En Budapest recogerá a compatriotas ecuatorianos que han salido por otros puntos de frontera de otros países de Ucrania, como es Moldavia, Rumanía, Hungría, y también Eslovaquia. Entonces, lo que hemos hecho es agrupar a nuestros compatriotas que han salido de estos países en Budapest. Entonces, el vuelo viene primero a Budapest, llega hoy en la tarde a las 6 de la tarde. En Budapest toma estos compatriotas y vuela luego, viene para acá, para Varsovia. En Varsovia ya completamos, como usted bien señala, Liz, el cupo de los 350 compatriotas que regresarán en ese vuelo la noche de hoy desde acá. Y sobre la marcha, me imagino, ya se trata también de concretar un segundo vuelo para el resto de ecuatorianos que en este no se pudieron embarcar. ¿Cómo se avanza en esas gestiones? ¿Qué proyección hay ante eso, no? Efectivamente, hasta el día de hoy han salido 729 ecuatorianos, 2 están llegando en pocos minutos a la frontera, o esperemos que pasen enseguida. Entonces tenemos 730 compatriotas que ya han salido de Ucrania, que están como decía, entre Polonia y los otros países fronterizos con Ucrania. Entonces estamos sacando a 350.
Quisiéramos que todos vayan al Ecuador, pedimos que todos los compatriotas que han salido de Ucrania vayan al Ecuador, utilicen estos vuelos humanitarios. Sin embargo, esa no es la realidad. Tenemos compatriotas que desean voluntariamente, a pesar de que no les recomendamos quedarse en Polonia. Debemos señalar ahí que Polonia y estos países nos han aceptado nuestro pedido de poder ingresar sin la visa Schengen, pero sin embargo es un periodo reducido. Estamos hablando de 15 días, incluso menos en el caso de Hungría y Rumanía, para que puedan permanecer acá. Entonces, eso debemos tomar en cuenta y eso hemos manifestado a nuestros compatriotas. Señor viceministro, ¿por qué cree usted que algunos ecuatorianos quieren quedarse? ¿Por qué sabe usted? ¿Qué le han dicho? ¿Qué es lo que usted nos puede decir sobre ese tema? Uno, dos, ¿cuál es la condición de los compatriotas que usted ha podido localizar, que usted ha podido ver? Los que van a viajar y los que se quedan, ¿en qué condiciones están? ¿Dónde se están hospedando? ¿Cuál es el nivel de atención alimentaria, por ejemplo, que tienen ellos? Sí, en relación a su primera pregunta, pues como le decía, la mayoría son estudiantes, incluso muchos de ellos a punto de terminar su carrera. Hemos tenido varios casos que nos dicen, mire, me faltan lo que falta del año, ¿no? 3, 4 meses máximo para terminar, no solo el año lectivo universitario, sino la carrera universitaria. Entonces entendemos que son ellos también los que quieren quedarse. Otros compatriotas que han visto que están bien acá, que el estudio les va bien y desean permanecer. Entonces, con la esperanza también de que este conflicto termine y puedan regresar a Ucrania. Sin embargo, repito, las condiciones que tenemos en este momento son las que son. Es decir, tenemos a compatriotas que están acá, tenemos un vuelo humanitario que sale hoy, tenemos un segundo vuelo programado también para los próximos días y tenemos la estadía limitada en estos países. Entonces, si permanecen más allá de lo que nos permiten Polonia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia, pues entraríamos en un periodo de irregularidad migratoria aquí en Europa. Entonces, eso hemos manifestado, como le decía. Su segunda pregunta... Exacto. Sí, la segunda pregunta era sobre el tema de la atención. ¿Dónde están hospedándose? ¿Cómo son sus condiciones para alimentarse? ¿Cómo están siendo asistidos? Los que vienen y los que se quedan todavía. Sí, decía, tenemos un grupo de Cancillería que estamos trabajando aquí en frontera, tenemos también un grupo en Varsovia y en Cracovia. Lo que hacemos es, les recibimos aquí al otro lado de la frontera, por eso estamos aquí en Medica, les recibimos a nuestros compatriotas que cruzan ya para el lado de Polonia, les recibimos también en la frontera del punto de Krakovec. Tenemos un colega, nuestro cónsul en Viena, que se trasladó en primer lugar a Kiev y ahora se encuentra en la ciudad de Lviv. Lviv, que está a pocos kilómetros de acá, del lado de Ucrania, pues él les agrupa en Lviv y de acuerdo a lo que vamos viendo cómo está la situación en los diferentes puntos de frontera, pues ellos se dirigen a uno u a otro. De acá les digo, les recibimos y de acuerdo a la disponibilidad que tenemos de albergue, que tenemos un albergue con voluntarios polacos y ecuatorianos, la solidaridad ha sido muy, muy grande y eso yo sí quisiera recalcar y agradecemos de esa solidaridad de los compatriotas que viven aquí en Polonia y también de voluntarios polacos. Entonces, tenemos un albergue aquí y cuando vemos la necesidad de ocupar otros albergues, pues nos movilizamos hacia Cracovia y luego a Varsovia, tomando en consideración que tanto el albergue de Cracovia y los hoteles también en Varsovia, pues son pagados por el Estado ecuatoriano. Ahora, sí. Viceministro, usted señalaba, ¿no?, que la razón por la que muchos de los ecuatorianos que han decidido quedarse es por el tema de sus estudios, porque están próximos a terminar una carrera, pero mantienen esa comunicación permanente porque ayer también se anunciaba que se ha hablado con la CENESID para validar todos esos conocimientos y que ellos de repente puedan concluir esa carrera acá, porque estando ya igual es una situación incierta. El hecho de que puedan continuar sus estudios podría tomar mucho tiempo, corto tiempo, no se sabe, depende de lo que vaya a suceder en este conflicto, ¿no? Entonces, ¿se les ha comunicado eso? ¿Hay quizás algunos que comienzan a cambiar esa postura y que prefieren ahora sí regresar? Cuéntenos sobre eso. Sí, se les ha manifestado exactamente lo que usted señala, Liz, la posibilidad que nos ha manifestado también la CENESID de la revalidación de títulos y continuar sus estudios en el Ecuador. También la posibilidad, evidentemente, o sea, tenemos la esperanza de que esto termine y puedan regresar acá.
pero lo importante es no mantenerse en la irregularidad migratoria aquí en Polonia o en Eslovaquia o en Hungría o en Rumanía. Les pedimos, hay esta facilidad, hay este ofrecimiento del gobierno ecuatoriano del vuelo humanitario y que lo utilicen. Existe también el tema de trabajar con estos países, evidentemente, para una prórroga, pero eso es muy complicado. O sea, no podemos en este momento dar un ofrecimiento en ese sentido. Se les ha manifestado también a los estudiantes en relación a esto. Entonces, nuevamente, reiteramos que el pedido que hacemos es el de retornar al Ecuador, ver cómo evoluciona la situación, pues, y ya sea permanecer en el Ecuador con esta revalidación que usted bien señalaba, o esperando para ver cómo se desarrolla la situación acá, pues retornar a continuar sus estudios en Ucrania. Pero en todo caso, el contacto con ellos sigue siendo permanente, más allá de que hayan dicho en primera instancia, no vamos a regresar, preferimos quedarnos, no vamos a firmar esa carta, deslindando cualquier responsabilidad del gobierno, todavía ustedes mantienen el contacto con ellos. Tenemos contacto permanente con aquellos compatriotas que ya han cruzado la frontera, que han ingresado a Polonia o a los otros países, y tenemos sus números telefónicos, tenemos mucho contacto también con los padres de familia, tenemos un call center en el Ecuador, también trabajando en ese sentido, y principalmente en estos momentos es el contacto también con los compatriotas, con los estudiantes que están en Ucrania. Tenemos compatriotas que están refugiados en iglesias, en búnkers, con los quienes necesitamos mantener un contacto, no solo para analizar y estudiar las vías de salida hacia Lviv y luego hacia acá, hacia Polonia, sino también para darles el apoyo psicológico que se requiere en este sentido. Yo quisiera resaltar ahí el apoyo que estamos recibiendo de organismos internacionales como la Cruz Roja, como la Organización Internacional para las Migraciones. Con la Cruz Roja es un trabajo permanente. El mismo canciller Juan Carlos Holguín recibe permanentemente comunicación o informes de los estudiantes. Lo que nosotros hacemos es hablar con ellos también y, por supuesto, dar también a los profesionales, a los psicólogos, por ejemplo, de la Cruz Roja, para que conversen con nuestros compatriotas. Embajador, tengo una pregunta final y a lo mejor termine siendo de apreciación suya. Fuera de los ciudadanos ucranianos que están huyendo del conflicto, fuera de los ciudadanos originarios de esa región de Europa, Ecuador, de pronto nos dimos cuenta que hay 800 y pico de ecuatorianos de los que se sabe viviendo en Ucrania. ¿Usted ha podido más o menos calcular en qué posición de los países latinoamericanos, dígame usted, por ejemplo, estamos con el número de compatriotas de gente viviendo en Ucrania? A nivel latinoamericano, pues es la principal comunidad en Ucrania. Tenemos registrados sobre los 800 ciudadanos ecuatorianos viviendo en Ucrania, de los que tenemos registrados. Debemos considerar ahí que habrá compatriotas que no se han registrado, a pesar de que ha sido una solicitud permanente de nuestra Cancillería el hacerlo, pues habrá otros compatriotas que no están. Muchos ya han salido. Tenemos un registro de que, le decía hace un momento, que 730 compatriotas han salido ya de Ucrania. Sin embargo, tenemos compatriotas que permanecen todavía ahí y seguimos trabajando con ellos. Ecuador es la principal comunidad latinoamericana viviendo en Ucrania, es un dato importante. Más que Brasil, más que México, países más grandes que se supondría deberían tener una comunidad más amplia. Debe ser por alguna razón. Gracias, embajador Bayas, por habernos acompañado hoy. Suerte con este trabajo que todavía empieza, porque habrá más vuelos humanitarios y ojalá todos los ecuatorianos que estén en zona de conflicto salgan y se pongan a buen recaudo y se dejen ayudar. Buen día. Buenos días y muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias. 7:48 de la mañana, ya nos acompaña en este espacio Pablo Arosemena, gobernador de la provincia del Guayas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Se cumple un mes desde que el gobierno nacional anunció la implementación de nuevas estrategias para contrarrestar esta ola de inseguridad. Si bien ustedes como gobierno dan cifras semanalmente, hablan de incautación de droga, quizás de algunos detenidos, la percepción ciudadana de inseguridad sigue siendo la misma. La cantidad de muertos, incluso, y vale la pena mencionarlo, el año pasado, para esta misma época, eran 70 muertos, ahora más de 200. ¿Cómo evaluar eso entonces? Liz, buenos días, gracias por la invitación, un saludo cordial a todos tus televidentes. Lo primero es que cuando hay un problema complejo, multicausal, la solución necesariamente tiene que ser integral. No puede haber una solución parche ni solución de bala de plata, una única cosa que resuelva todo.
Entonces, el tema de la seguridad hay que verlo como una estructura que tiene al menos 5 pilares fundamentales. Rápidamente, primero estarían las fuerzas de orden público, policía, fuerzas armadas, y ahí hay un rol de la gobernación, donde es coordinación, liderazgo, seguimiento y control entre policía y fuerzas armadas. Pero ese es un pilar. Otro pilar es la justicia. Todos los días en Guayas la policía atrapa 40 delincuentes en promedio diario, todos los días. ¿Qué pasa con esos delincuentes? Eso se lo tiene que ver con los operadores de justicia. El tercer pilar tiene que ver con la ley. Tener una ley que sea robusta, que proteja al ciudadano, que intimide al delincuente, no al policía, o lo que tenemos ahora. Entonces, la ley es un tercer pilar. Un cuarto pilar son los GATS, los municipios, con una corresponsabilidad en temas de seguridad. Y por último, la sociedad civil. Entonces, la solución tiene que venir en todos estos pilares, específicamente en lo que tú planteas. El narcotráfico y el micronarcotráfico que la policía está enfrentando es un problema distinto a lo que se venía haciendo antes. ¿Por qué? Varias razones. La primera y la principal, antes no había una decisión política de combatir al narco. Esto se lo ha dicho, pero hay que entenderlo bien. ¿Qué significa eso? Que cuando hay 210 toneladas de droga incautadas, por ejemplo, el año pasado, el récord histórico, eso conlleva una serie de acciones y consecuencias. Lo primero, la decisión de luchar contra algo que se había decidido contemporizar, mirar para el otro lado, hacerse los locos. Este gobierno no se hace loco, este gobierno está enfrentando y está golpeando estas estructuras narcodelictivas. Lo segundo, tener en cuenta que la droga incautada no solamente es el golpe al narco en el bolsillo, sino es la droga que se retira de las calles, porque hasta 1/3 de la droga incautada tenía por destino no irse a Europa ni a Estados Unidos, sino quedarse en el Ecuador para el consumo y envenenar a nuestra juventud. Por eso nosotros decimos que incautar droga salva vidas de jóvenes. Y definitivamente quizás esa lucha contra el crimen organizado demanda una estrategia, esa delincuencia común, otra estrategia. Pero al final del camino el ciudadano siente que es lo mismo. Cuando hay 4 muertos, casi es la media por día, cuando cada fin de semana se registran 15 asesinatos en la zona 8. Entonces, al final del camino, todo eso redunda en un ambiente de inseguridad. Y hay alguna debilidad de todos estos puntos que usted mencionó, ¿dónde están fallando? Digamos que la policía tiene que luchar todos los días contra 3 problemas: el de la violencia, el de la delincuencia y el de las incivilidades, que a un instante lo menciono. Por violencia, lo que estamos hablando justamente, las muertes violentas productos del narcotráfico y del micronarcotráfico. Para verlo en perspectiva, en lo que va del año, si comparamos enero-febrero 2022 en relación a enero-febrero 2021, las muertes violentas se han un poco más que duplicado: sicariatos, asesinatos, homicidios intencionales. Pero si vemos lo que ha pasado con la droga incautada, también se ha más que duplicado, prácticamente se ha triplicado lo que va este año en relación al año pasado. Entonces hay una correlación, hay un nexo causal, no se puede disociar lo uno del otro, y ahí la sociedad civil es importante que lo entienda para poder respaldar esta gran decisión del gobierno nacional de tener una estrategia distinta, de no contemporizar, de no tratar de transar, sino tratar de enfrentar con toda la fuerza al narco y al micronarcotráfico que genera esta zozobra en la ciudadanía. Milton. Gobernador, buenos días. El 23 de enero el presidente Lasso ofreció 1.100 policías para Guayaquil, para la zona 8 y $9 millones. ¿Cuántos policías han llegado ya a esta hora y cuánto de esos 9 millones ha llegado ya? De acuerdo. Para verlo primero en perspectiva, hay un indicador internacional que es de la ONU que habla de 4 servidores policiales cada 1.000 habitantes. Ecuador, como promedio, tiene alrededor de 2,7 policías cada 1.000 habitantes. Es decir, hay un déficit de policías a nivel nacional. En números gruesos, existen alrededor de 53.000 policías y faltarían alrededor de 20.000 policías para estar conforme al estándar internacional. Uno en la vida cosecha lo que siembra o ha sembrado a tu antecesor, pero el gobierno anterior no había sembrado formación de nuevos policías. Lo hicimos nosotros el año pasado, porque hace 3 años ni siquiera se había abierto la posibilidad de tener nuevos policías. El año pasado, en el mes de noviembre, abrimos la formación de nuevos policías. 500.000 de ecuatorianos levantaron la mano y dijeron: quiero ser policía. Alrededor de 2.200 pasaron todos los filtros, eso equivale a un 0,5%. No es fácil ser policía. Entonces, lo primero es para entender eso ahí. Ahora, con respecto a la pregunta específica, ya tenemos buena parte de esos policías que han sido ofrecidos que vienen a engrosar las cifras. Pero en Guayas no sobran los policías. En Guayas faltan policías. Sí. ¿Cuánto es buena parte? En número, ¿cuánto es buena parte? Alrededor de un hasta hace 3... Sí, alrededor de un 80% de esos policías están acá, pero igual hacen falta más policías y eso no se resuelve de la noche a la mañana. En el transcurso del tiempo del gobierno, sí, porque formar un policía toma 2 años, formar un oficial de policía toma 4 años. Pero quiero contarles algo más. Hace un instante yo le decía a Liz, ¿se han llegado como 800 policías de los 1.100 ofrecidos? Un poco más inclusive, sí, pero quiero precisar algo. El policía, en términos sencillos, simplificando,
puede estar en el eje preventivo, en la calle, en el territorio, como se dice, o puede estar en el eje investigativo, en el escritorio, o también en las unidades de inteligencia o dando apoyo administrativo. Pero lo que quiere el ciudadano es verlos en la calle. Correcto. Cuando se implementó esa estrategia que se dijo, vamos a ver a militares y policías conjuntos, la primera semana fue así, en sectores como el Guasmo, el Bastión Popular, por mencionar algunos, pero de ahí no los hemos vuelto a ver. Correcto. Entonces, no son visibles. Hay que entender dos cosas. Lo primero, estamos hablando de lo que se está haciendo para generar más policías en el tiempo. Entendamos que cada policía que viene a Guayas, pues viene de algún lado, evidentemente. Y eso, tener nuevos policías va a tomar tiempo, como les decía, porque el tiempo necesario para formar un policía. La primera cosa. La segunda cosa decía, y esto es importante que la ciudadanía lo conozca, el policía decía todos los días lucha contra 3 problemas. Violencia, lo que estamos comentando, la delincuencia común y organizada, y por último las incivilidades. Es sumamente importante que se entienda esto de aquí. Cuando un ciudadano llama al ECU 911 y dice, mi vecino está haciendo un escándalo, mándame la policía, en la esquina de mi casa están libando, fumando, mándame la policía. O por dar otro ejemplo, tengo una riña con el otro vecino que se está, mándame la policía. Bueno, ahí se requiere un despliegue policial. ¿Saben cuántas llamadas al ECU 911 en Guayas en el 2021 fueron por este tipo de incivilidades, de acuerdo al ECU 911 del gobierno nacional en la provincia del Guayas? Alrededor del 50%. Es decir, que tenemos al policía que está luchando contra el micronarcotráfico, que está armado, que está luchando contra el crimen organizado y la delincuencia común, y tiene que de alguna manera dejar eso para nos espera, porque no hay la cantidad, Pablo, de policías, y no están tampoco dotados de lo que requieren a lo mejor. Hasta el 50% del policía tiene que estar lidiando con incivilidades. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Trabajando en equipo. Y por eso hemos planteado a los municipios de los distintos cantones de la provincia, y debo decir que hemos encontrado buena sintonía, buena predisposición para trabajar en equipo, en que los municipios con su seguridad metropolitana, sus guardias municipales, su policía municipal, puedan ayudar a contribuir con estas incivilidades. ¿Para qué? Para liberar recursos de policías armados y tener esos policías luchando contra lo que todos necesitamos que estén luchando, que es contra el narcotráfico, el micronarcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común. Pero para eso necesitamos trabajar en equipo y tenemos la confianza que lo vamos a poder lograr. Bueno, me respondió el tema de que ha llegado un 80%, es decir, más de 800 de los 1.100 policías ofrecidos. El tema del dinero, de los 9 millones, ¿cuánto se ha entregado? Sí, lo primero es que eso es un presupuesto independiente. El presidente de la República ha sido claro, él dio la disposición inmediatamente y Finanzas ha puesto esos recursos a la orden de los planes de inversión de la policía. Y eso está siguiendo el proceso, si se quiere, burocrático que se tiene que seguir. Porque en el gobierno del encuentro las cosas no son como en el pasado, cuando se hacían a dedo y con negociados. Aquí tienen que seguir un proceso claro, transparente. Evidentemente, siempre con un sentido de urgencia porque la ayuda la necesitamos para antes de ayer. Está claro eso ahí, pero está siguiendo un proceso. En todo caso... O sea, no ha llegado ningún recurso todavía. La policía... Para antes de ayer, pero parece que estamos pasado mañana. Correcto. La policía cuenta con los recursos ordinarios del presupuesto. ¿Y los 9 millones nada todavía? Para los recursos extraordinarios, eso está trabajándose desde el Ministerio, desde la Policía Nacional, digamos, con sede en Quito, y eso vendrá próximamente. Hasta eso, nosotros estamos trabajando con lo que tenemos, porque uno en la vida tiene que trabajar con los recursos que cuenta. Y tenemos aquí un gran talento humano en la Policía Nacional. En la zona 8 específicamente, Guayaquil, Durán, San Borondón, 3.200.000 personas. Tenemos un nuevo general de la policía que tiene todo el apoyo del gobierno, está haciendo un gran trabajo y tenemos que apoyar y respaldar a la Policía Nacional. ¿Y en qué trabajan hoy actualmente militares y policías juntos? Porque como le decía, ya la gente no los ve en las calles. A ver, las Fuerzas Armadas, y esto es algo que tú lo has comentado aquí en este programa, puede hacer lo que de acuerdo a la Constitución y la ley únicamente puede hacer. Normalmente requista de armas. El CAMEX, lo que se llama el control CAMEX, es el control de armas, municiones y explosivos. Eso es lo que pueden y deben de hacer. Eso lo hacen de dos maneras. Lo hacen trabajando en coordinación con la Policía Nacional. Algo diferente es que antes las Fuerzas Armadas escogían los lugares donde lo hacían, pero eso se lo cambió, son parte de la innovación en seguridad que se ha realizado. Y hoy las Fuerzas Armadas en Guayas solamente hacen CAMEX donde la inteligencia de policía define qué se debe hacer. Porque la policía tiene el mapa del delito, tiene el mapa de la violencia y es importante estar un paso adelante. Y lo segundo que también hace Fuerzas Armadas con policía, y lo coordinamos en Gobernación, tiene que ver con el trabajo con municipios. Específicamente en Zona 8, en Guayaquil, hay una muy buena coordinación con la Corporación de Seguridad Ciudadana, donde se hace un trabajo en equipo, donde se ponen recursos, camionetas, logística, va policía, va Fuerzas Armadas, y eso permite una mayor cobertura a lo largo de esta ciudad.
poco a poco estamos recuperando esa seguridad ciudadana. No, la gente entiende que no es de la noche a la mañana, es poco a poco, pero estamos trabajando con fuerza, con decisión, con serenidad hacia el objetivo de recuperar esa seguridad ciudadana. Muchísimas gracias a Pablo Arosemena, gobernador de la provincia del Guayas, por haber estado esta mañana con nosotros. Milton, se nos acaba el tiempo ya en este espacio de noticias y entrevistas.